quiero también saludar a todas las personas que se conectan también a través de y se suscriben a nuestra página de YouTube. Así que un abrazo grande para ellos, que les habla el pastor Joseph Faúndez, que queremos compartir también una palabra del Señor que va a bendecir su vida. ¿Ya? Vamos a la palabra del Señor, ¿cierto? Vamos a bendecir al Señor con una palabra que Él puso en mi corazón para ministrar a través de la red social en esta tarde. Y este medio que Dios ha puesto para que pudiéramos congregarnos de alguna manera y poder recibir una palabra en nuestro corazón que nos alimenta, que nos levanta, que nos da fortaleza en medio de estos tiempos de incertidumbre, pero que los hijos de Dios estamos confiados porque la mano del Señor está sobre cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y quiero bendecirte tú que estás conectado con nosotros. ¿Ya? Hoy día el mensaje de la palabra le pusimos el nombre de la fe es probada. La fe es probada. Así se llama el mensaje de hoy día. La fe es probada. Y para comenzar con esto, de lo que es la fe, tenemos que primero partir con la definición del concepto de fe. Porque la fe que nosotros tenemos, muchas veces se ha malinterpretado la escritura y hemos tenido una mirada de la fe desde un significado muy simple. Y tenemos que profundizar en lo que en el contexto original significa la palabra fe. Hebreos 11 señala lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ponga atención a esto porque este versículo de Hebreos está conectado con la palabra que el Señor ministró en mi corazón en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a hablar de la fe, de cuando la fe es probada, porque todo hombre y toda mujer de fe, en algún momento de su vida, va su fe a ser probada. Continuamente nosotros nos enfrentamos diariamente a desafíos en nuestro diario vivir, donde nuestra fe tiene que ser el sostén, tiene que ser el soporte, tiene que ser el cimiento que vaya a producir un fruto en medio de una circunstancia que estemos viviendo. La fe es lo que nos va a sostener. La fe es lo que te va a dar el piso para que tú puedas seguir avanzando y no te quedes estancado y eso pueda producir en ti un estancamiento, un detenimiento y no puedas avanzar hacia el lugar o hacia la voz que Dios puso en ti para que puedas alcanzar el propósito y el llamado que Dios puso en tu vida, en tu casa. Una familia que sirve al Señor tiene un destino profético. Una familia que sirve al Señor tiene un propósito por el cual el Señor ha aparecido en su vida y de esa manera Dios les va a indicar qué camino seguir. Y para llevar ese camino, dentro de la palabra vemos a muchos hombres que se movieron por la fe. Porque la fe no es cualquier cosa. La fe en un hombre y en una mujer provoca movimiento. Ponga atención, iglesia amada, lo que hoy día quiero decirles. Porque la palabra fe viene de la palabra hebrea emuná. Y cuando nosotros entendemos lo que significa la palabra fe del hebreo emuná, cuando nosotros esa palabra se traduce del hebreo al español, en el español la palabra fe la traducen desde el griego, producto del latín. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando se tradujo la palabra fe del hebreo al español se le tradujo en griego con la palabra pistis. La palabra fe en griego pistis significa persuasión, credibilidad, confianza, constancia y verdad. Entonces, nosotros hemos entendido que desde el concepto griego, todas las palabras griegas tienen que ver con el desarrollo del intelecto. Sin embargo, la palabra fe,
cuando se traduce directamente del hebreo, se traduce como emuná, que significa creer. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra perspectiva desde la mirada y desde la traducción original del hebreo, la palabra emuná significa creer, confiar y obedecer. Entonces, cuando nosotros buscamos la traducción de la palabra fe, aquí hay un concepto, ¿cierto?, que en el hebreo ha sido producto de la transliteración, producto de la traducción, para poder hacernos entender a nosotros, los que hablamos español, se ha traducido incorrectamente. Entonces, cuando nosotros miramos desde el griego la palabra fe, que es pistis, nos indica que es creer con el intelecto. Es decir, que tú eres persuadido en tu mente, es persuadida tu credibilidad, es persuadida tu confianza, se persuade tu constancia y tu verdad, desde un punto de vista solamente mental, desde los pensamientos, desde los sentimientos. Sin embargo, cuando miramos la traducción fe desde el hebreo, la palabra emuná, entendemos que el concepto de fe para un hebreo es demostrar. El hebreo, a diferencia del griego, no se queda con las cosas en la mente, sino que el hebreo demuestra su fe. El hebreo no considera la fe simplemente de mente, sino que el hebreo la tiene que poner en práctica. Entonces, cuando ponemos esta mirada desde la traducción de la palabra fe, emuná, en el hebreo, nos damos cuenta de que la fe es puesta siempre a prueba. Porque en el hebreo el concepto es: yo demuestro lo que creo intelectualmente a través de lo que yo hago. O sea, lo que yo creo desde el intelectualismo, lo que yo creo en mi mente, yo lo demuestro. Eso es fe para alguien que tiene la mirada desde lo griego, desde lo hebreo. Entonces, dicho esto, y poniendo como base esto, que la palabra fe viene del hebreo muná, que significa creer, confiar y obedecer, la misma palabra fe nos está diciendo de que en algún momento nuestra fe será probada. En algún momento de nuestra historia, nuestra fe va a ser probada, y en eso nosotros vamos a tener que demostrar que creemos en Dios, vamos a tener que demostrar que confiamos en Dios y vamos a tener que demostrar que obedecemos a Dios. Creer, confiar y obedecer. Fe es igual a emuná. Entonces, cuando nosotros o en las iglesias predicamos de la fe, nos recordamos de un hombre, el padre de la fe, llamado Abraham. Este hombre, Abraham, tenía una palabra, tenía una promesa de parte de Dios para su vida, como tú y yo. Tenemos una palabra, tenemos una promesa como Abraham, y caminamos en nuestra vida creyendo que Dios va a cumplir su palabra, que los dichos de su boca son en el sí y en el amén, y que la voluntad de Dios en lo que Él nos dijo en algún momento se va a cumplir. Entonces, iglesia amada, sucede lo siguiente, que este hombre, Abraham, su fe fue probada con la promesa que Dios le había dicho. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Y quiero que vayamos a la palabra, al Génesis, al libro de Génesis capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis 22, versículo 1 en adelante. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo,
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Yo quiero bendecir su vida de los que están conectándose ahí con nosotros. Yo bendigo ahí a Jorge Eduardo. Jorge desde Rancagua, Dios te bendiga. Qué gusto que te conectes a nuestra transmisión, querido colega. Un abrazo grande, mi hermano en la fe, desde Rancagua. Un abracito grande. Mire qué tremenda palabra, porque vemos a un hombre que estaba viviendo un proceso de cumplimiento. Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener un hijo. Dios le había puesto en su corazón que él iba a tener un hijo. Ese hijo había nacido, ese hijo había crecido, ese hijo estaba con él, ese hijo le preguntaba las cosas al padre. Y llega un momento en el cual ese hijo pasa a ser parte de una prueba. Vemos que ese hijo, esa promesa que estaba sobre Isaac, que estaba sobre Abraham y que se cumplió en Isaac, era parte de una prueba. Dios la hizo parte de la prueba. Es como cuando tú y yo podemos pensar en nuestros hijos y de alguna manera nuestros hijos se enferman y uno dice: yo no pedí un hijo para que estuviera enfermo. Entonces nuestra fe comienza a ser probada. Yo creo que ningún padre desea ver a sus hijos en una situación, cierto, peligrosa, en una situación conflictiva. Los padres siempre procuramos que nuestros hijos tengan un bienestar, tengan un buen pasar. Entonces, si nos ponemos a meditar en la situación que estaba pasando Abraham con su hijo, aquel hijo de la promesa, aquel único hijo, el hijo que del cumplimiento, Dios lo pide para una prueba. Vemos que Abraham, su fe, en ningún momento del proceso se quebró. En ningún momento se quebró. Porque Abraham sabía que al lugar donde él iba a ofrecer el holocausto, al lugar donde él iba a ofrecer un sacrificio,
En ese lugar iban a suceder cosas extraordinarias. En ese lugar iban a suceder milagros. En ese lugar iban a suceder cosas que no iban a estar en contra de la promesa que Dios le había entregado. En todo momento, al nosotros leer el pasaje, vemos que Abraham, su fe es inquebrantable. Y nosotros en este tiempo en que la circunstancia que nos rodea no es la mejor, nuestra fe debe permanecer, iglesia, inquebrantable. Hoy día a lo mejor tú no ves a tu esposo, hoy día a lo mejor tú no ves a tu esposa, hoy día tú a lo mejor ves la situación a tu alrededor todo en contra, hoy día tú ves que la tormenta se levanta, hoy día tú ves que la situación es peligrosa, pero no, tu fe no tiene que quebrantarse, iglesia. Hoy día nuestra fe tiene que estar más intacta que nunca. Hoy día como iglesia, como pueblo del Señor, tenemos que caminar confiado, tenemos que caminar creyendo, tenemos que caminar con nuestra frente puesta en Cristo, nuestros pensamientos puestos en el Señor y confiar. Creer, confiar y obedecer en la fe que guía al pueblo del Señor. Creer, confiar y obedecer es lo que permitió a Abraham poder, en medio de la crisis y de la circunstancia, poder sostener una promesa del Señor. Quiero saludarte, Pastor Damián. Dios te bendiga mucho. Hay que estar conectado desde Talca, mi hermano de tribu. Te amamos mucho en el Señor. Entonces ponga atención, porque cuando Dios le pidió a Abraham, dice que Dios le habló y le dijo: toma a tu hijo y vete a la tierra de Moriab. La tierra de Moriab no era cualquier tierra. La tierra de Moriab fue lo que tiempo después es conocido como el monte de Sión. El monte de Sión era un lugar de adoración, era un lugar para poder adorar a Dios. Lo fundamental aquí, iglesia, es que la fe de Abraham estaba siendo probada. Él estaba caminando en la promesa cumplida y fue probada su fe. Como hoy día tú y yo, la circunstancia está probando nuestra fe. La pandemia está probando nuestra fe. Una enfermedad está probando nuestra fe. Una crisis financiera está probando nuestra fe. Una crisis matrimonial está probando nuestra fe. La pregunta es, iglesia amada, ¿de qué manera tú vas a enfrentar esa situación? ¿De qué manera tú vas a enfrentar ese proceso? ¿Lo vas a enfrentar solamente con el intelecto o vas a empezar a moverte en una fe que avanza? ¿Vas a empezar a moverte en una fe que hace? ¿Cómo tú te vas a mover, iglesia amada, en este tiempo en que todo está en contra? ¿Cómo te vas a mover en este tiempo? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Vas a enfrentarte solamente con el intelecto? No, yo solamente creo con mi mente, yo solamente pienso en las cosas buenas, yo solamente creo que de esa manera se van a cumplir las cosas. ¿O vas a creer desde una fe muná que te dice que tienes que creer, que tienes que confiar, que tienes que obedecer? Hoy día Dios nos está haciendo un llamado de advertencia, iglesia, a que nuestra fe no sea quebrantada por la circunstancia. Oye, para Abraham, el lugar donde él iba a tener que levantar ese sacrificio era importante. Porque ¿sabes qué? Nosotros como iglesia hemos perdido el norte, hemos desviado nuestra mirada del lugar donde tenemos que ofrecer sacrificios a Dios. Y ¿sabe qué? Yo no le quiero hablar de dinero. Porque muchas veces y en este tiempo se ha manoseado la palabra sacrificio con dinero. Porque tú y yo tenemos que entender que cuando hablamos de un lugar de sacrificio, estamos haciendo referencia al altar del Señor. Y el altar no es un lugar que las iglesias, las comunidades cristianas puedan hacer llamado altar. Eso puede representarse.
Pero el altar es el lugar que tú y yo podemos edificar para elevar un sacrificio a Dios, que no tiene que ver con un lugar físico, sino que no tiene que ver con un lugar físico, sino que tiene que ver con un lugar donde tu mente, tu corazón y tu cuerpo tengan una expresión directamente hacia nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué? El otro día yo le decía a mi esposa, la pastora Victoria, le decía, ¿sabes qué? Tengo ganas de danzar, tengo ganas de adorar a Dios, tengo ganas de danzar como cuando estábamos en la iglesia. Y sabes que en un momento fue tanta mi angustia en lo natural de poder expresarme a Dios libremente. Y ahí yo creo que Dios empezó a gestar esta palabra que hoy día te comparto. Porque la circunstancia a lo mejor no te permite alabar a Dios con libertad. Abraham sabía que en ese lugar donde él iba a hacer el sacrificio, Dios iba a hacer un milagro. Abraham sabía que en ese lugar donde él iba a levantar un sacrificio, el Señor, Jehová, iba a traer una respuesta para él. Porque él sabía que si Dios le prometió una promesa, él era padre y no le iba a quitar eso. Porque un padre no le quita las cosas a sus hijos. Un buen padre se dedica a proveer. Un buen padre se dedica a cubrir. Un buen padre se dedica a estar orando por sus hijos, a abrirle camino para que ellos crucen hacia el otro lado en las mejores condiciones que la que él pasó. Entonces usted y yo hoy día tenemos que entender que el Señor está diciendo, tu fe está siendo probada, pero tienes que creer en mí. Tu fe está siendo probada, pero tienes que confiar en mí. Tu fe está siendo en este momento quebrantada, pero tienes que seguir obedeciendo. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un proceso que está provocando se está haciendo un remecer en los cimientos de la iglesia, del pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que despertemos al tiempo del Señor. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham sabía que en ese lugar donde él tenía que levantar un holocausto no era cualquier lugar. Cuando tú sientes el deseo, el anhelo de Dios, de adorar a Dios, ¿sabes qué? Nada te lo puede impedir en este tiempo. ¿Sabes qué? Llegó ese momento en mi vida y doy testimonio de lo que pasó en mí ese día. Me recuerdo que fue el miércoles, este miércoles si no me equivoco, fue el miércoles pasado. Y tenía tanto deseo, iglesia amada, de adorar, de danzar al Señor, de poder entregarme al Señor en adoración, porque entiendo, y quiero que usted lo entienda bien, que adorar no tiene que ver con un espacio físico. Y yo sé que muchos de los que me están mirando y oyendo se van a sentir identificados por ese deseo y ese anhelo de estar en la casa del Señor, poder adorar a Dios con libertad. Pero las circunstancias en las que estamos viviendo hoy día no nos permiten hacer eso. Pero que no puedas hoy día congregarte en un lugar no significa que no puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, tú estás adorando desde la fe. Cuando tú empiezas a adorar en espíritu y en verdad, tú estás adorando creyendo que algo va a suceder contigo, que tú vas a ser transformado, que tú vas a recibir un milagro, que tú vas a recibir sanidad, que Dios va a empezar a crear las condiciones para que la palabra profética que cayó en ti comience a moverse. Aleluya. Dios está poniendo en movimiento la fe de mucho pueblo. Dios está poniendo en movimiento la fe de muchos hijos de Dios que por años han estado creyendo una palabra. Quiero decirte algo de parte de Dios. La palabra comenzó a correr porque llegó el tiempo del cumplimiento de lo que Dios te dijo un día. Aleluya, fue hace años atrás, pero Dios te está diciendo a través de este video que Él va a cumplir las palabras, los dichos de su boca que salieron por instrumento de Dios. Él va a empezar a cumplir en este tiempo. Pero tenemos que crear las condiciones para que esa palabra pueda cumplirse. Porque Abraham no iba a perder la palabra cumplida. La promesa cumplida, Abraham no la iba a perder de un minuto a otro. Abraham empezó a actuar en fe. Si bien Dios le había pedido que entregara su promesa al Señor, que la entregara en sacrificio,
¿Sabes qué? Él tenía la fe de que Dios no lo iba a desamparar. Él tenía la fe de que Dios no lo iba a dejar, porque él sabía que su fe tenía que consistir, primero, creer en lo que Dios le dijo. Segundo, confiar que Dios no le iba a quitar la promesa. Y tercero, obedecer, porque Dios le estaba pidiendo lo que él más amaba. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se puede dividir. Porque Dios no puede aceptar aquellas cosas que que a veces nos quitan el lugar de Dios de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Porque dice uno de los mandamientos que no tenemos que adorar otros ídolos. Entonces, iglesia, tenemos que despertar en este tiempo. Y en medio de las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que entender que nuestra fe está siendo probada en nuestra creencia, está siendo probada en quién confiamos y está siendo probada en quién obedecemos. Nuestra fe es una: creer, confiar y obedecer. Entonces mira la fe de Abraham, porque Dios le dice que tenía que ir hasta la tierra de Moriah. La tierra de Moriah representaba el monte del Señor, el lugar donde Él se iba a aparecer, el lugar donde la presencia de Dios iba a estar. Entonces cuando Abraham decide ir junto a su hijo hasta ese lugar, él sabía que lo que tenía que hacer allí era adorar. Era adorar. Lo que más debiéramos hacer nosotros como pueblo de Dios en este tiempo de crisis es adorar. Es adorar en espíritu y en verdad. Entonces dice la palabra que Abraham le dijo a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Nótese que todo el tiempo Abraham está hablando en plural, está hablando de ellos dos, que ellos irán y que ellos volverán. Eso está hablando de la fe de Abraham de ese tiempo. Es la misma fe que nosotros tenemos que usar en este tiempo, de creer que a pesar de que estamos viviendo la crisis, la vamos a pasar y Dios va a responder, de que vamos a seguir juntos, de que no vamos a perecer, de que no vamos a morir, de que no nos vamos a divorciar, de que tus hijos no, aleluya, de que tus hijos no se van a alejar de tu casa, porque ellos son parte de la promesa que tú un día declaraste: yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, yo sigo creyendo que Dios va a traer a mis hijos que están apartados. Yo sigo creyendo que Dios me va a traer el esposo que yo estaba esperando. Yo sigo creyendo que Dios va a traer la esposa que Él dijo. Yo sigo creyendo que Dios va a restaurar mi matrimonio. Yo sigo creyendo que Dios va a hacer un milagro, aunque hoy día no veo nada. Porque creo, confío y obedezco en lo que Dios dijo. Eso es fe. Aleluya. Entonces Abraham dinamitó su fe en ese momento, porque dijo y habló en plural. Habló diciendo que él junto con su hijo iban a ir. Y mire lo importante, dice: iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Porque cuando Dios te pide un sacrificio, el sacrificio no tiene que ver con el bolsillo. El sacrificio no tiene que ver con el dinero. El sacrificio tiene que ver con adoración. El sacrificio tiene que ver con adoración. Lo primero dice que iremos hasta allí y adoraremos. El allí es importante. Porque cuando el texto dice en el allí representa una atmósfera. El allí representa un hábitat donde tú vas a poder adorar, donde tú vas a poder expresar alabanza, adoración, gratitud, exaltación a Él. Aleluya. Adoración. Lo que Dios está demandando en este tiempo de su pueblo es una adoración extrema, extravagante, algo nunca antes visto en lo que Dios está esperando de su pueblo en este tiempo, para crear una atmósfera de gloria, para que cuando sea el tiempo en que podamos salir afuera y predicar libremente la palabra, o algún sistema, alguna forma en que Dios nos va a entregar un diseño, la gente va a empezar a venir de una manera tan extraordinaria, porque ya lo profetizó el Señor, que los campos están listos y que preparemos los graneros, porque gran cosecha viene. Iglesia, pueblo del Señor, despertemos, adoremos, creemos el allí, creemos la atmósfera, porque se viene una gran cosecha de almas en este tiempo.
Aleluya. Gloria al Señor. Sabe que yo siento fuertemente la presencia del Señor. Y yo oro en este momento por tu vida, por tu casa, por todo lugar donde esta palabra de Dios está siendo oída, para que la atmósfera del Padre comience a manifestarse donde quiera que tú estás y comiences a recibir un impacto de esta palabra sobre tu espíritu, y tu espíritu despierte a una realidad espiritual que va más allá de tu razón, que va más allá de lo que tú crees ahora. Aleluya. Yo no sé si la iglesia que está ahí conectada conmigo está despertando, está diciendo: yo necesito de esta palabra, yo necesito alimentar mi espíritu, yo necesito empezar a adorar de una manera extravagante. Aleluya. Y fue tremendo porque Abraham dinamita su fe en el versículo 5. Y él dice: nosotros iremos y volveremos, iremos allí y adoraremos. Él sabía que antes de hacer un sacrificio tenía que haber adoración. Mira el proceso, el lugar. Segundo, adorar. Tercero, sacrificio. Aleluya. Él allí era la atmósfera. La adoración es el canal, es el acceso. Aleluya. Y ahí venía el sacrificio, el holocausto. Versículo 8 dice: y respondió Abraham a su hijo. Porque su hijo se pregunta: papá, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para hacer sacrificio? Y dice que Abraham le respondió. Abraham en ningún momento le dice que él sería el sacrificio. Abraham en ningún momento le dice eso. Sino que dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué lugar? Él allí era la atmósfera. Abraham entró en una atmósfera de Dios para adorar. La atmósfera, mire, yo he aprendido algo. Una atmósfera es algo que tú entras. Es una dimensión espiritual en la cual tú entras en un segundo determinado. Y en ese momento se empieza a desatar sobre ti el reino de Dios, comienza a manifestarse y tú empiezas a recibir del Señor de una manera tan continua, de una manera tan hermosa, que Dios empieza a hablarte. Suelta palabra profética, ocurren sanidades, ocurren prodigios, ocurren milagros. ¿Por qué? Porque entraste en el allí, entraste en el lugar de Dios. El allí es el lugar que Dios prepara para tener un encuentro de adoración contigo. En el allí fue donde entró Abraham. En el allí fue donde entró Abraham. En el allí fue donde después entró Moisés. En el allí fue donde después, aleluya, nuestro mismo Señor Jesucristo entró. Tenemos que entrar. En el allí fue donde fueron creadas las condiciones para que la presencia del Señor descendiera en Pentecostés. Cuando descendió el Espíritu Santo, estaban todos, ¿qué? Adorando, unánimes y juntos. ¿Qué estaban haciendo? Adorando. Y de pronto cayó el allí. Iglesia, es tiempo de que en nuestros hogares comience el allí a crear una atmósfera. Y desde ese lugar se va a manifestar una adoración. Aleluya, tan apasionada, tan profunda, que se van a crear las condiciones para desatarse señales, prodigios, milagros, maravillas, lo que tú necesitas. Aleluya. Pero la importancia está en el allí, en la fe, en el creer, en el confiar, en el obedecer. Abraham obedeció y mira, su hijo Isaac lo aprendió. Porque cuando él le pregunta dónde está el cordero para el holocausto, él le dice: Dios se proveerá. Y el hijo le contesta, yo creo que si el hijo hubiese sido cristiano como nosotros, le hubiese dicho: amén, papá. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Él edificó el altar. Se dio cuenta de que había una atmósfera, de que Dios le había dicho ese lugar, y él edificó un altar. ¿Sabe que hoy día tú y yo tenemos que aprender a edificar altares en nuestro hogar? Y nosotros, los hombres, los sacerdotes, los jefes de hogar, las jefas de hogar, tenemos la responsabilidad de edificar un altar para el Señor en nuestras casas. De no mezclarnos con la música del mundo, de no mezclarnos con las cosas de este sistema.
tenemos que crear un altar. Edifiquemos un altar. Y dice, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mire qué hermoso. Creer, confiar y obedecer. Abraham obedeció a lo que Dios le dijo. Obedeció a lo que Dios le dijo. Después creyó. Porque creyó, y él lo expresa ahí, dice, Dios se proveerá de un cordero. Creyó que Dios le iba a dar un cordero. Y después confió en que si él ponía su promesa en el altar, en el holocausto, Dios iba a responder. ¿Dónde has puesto tus peticiones en este tiempo? ¿Dónde has puesto tus peticiones en este tiempo? ¿En quién estás confiando? ¿En las estadísticas que salen en la televisión? ¿Estás confiando en las circunstancias o en los medios que te pueda proveer tu empleo, tu trabajo? ¿O estás confiando en lo que Dios puede hacer? Porque sabes que en este tiempo Dios está mostrando una y otra vez milagros y está creando las condiciones una y otra vez para que su pueblo esté provisto, esté abastecido. Yo no te estoy hablando con este video de dinero, ni te voy a hacer pactar en un altar por este video. No, iglesia. Yo te estoy diciendo que por tu fe tú tienes que edificar un altar y allí tú tienes que presentar sacrificios al Señor. Aleluya. Él allí era la atmósfera que Dios creó. En esa atmósfera, el código que tenía Abraham conectó con esa atmósfera. Y el que hizo, adoró. Y a través de la adoración, poneme atención, dice que él puso su palabra. Él puso su promesa. Él puso la palabra profética. ¿Dónde? En el altar. Allí descansó. Porque él entregó todo lo que tenía. El que tenía una palabra. Él tenía una palabra. Y esa palabra él la puso en el altar. Y él creyó, confió y obedeció. Y el creer, confiar y el obedecer y llevarlo a la palabra, ¿sabes lo que produce en ti? ¿Sabes lo que produce? Produce que lo que no está en lo natural se manifieste. Algo que es sobrenatural. Ponga atención a esto. Porque con Abraham y con Isaac no había ningún cordero. No había ningún cordero. Y mire lo que pasó después. Él creyó a Dios. Él edificó el altar. ¿Qué hizo Abraham con Isaac? Crearon las condiciones. Crearon las condiciones espirituales. Ponga atención. Crearon las condiciones espirituales. Dios le dio a él una atmósfera. Él reconoció el código. Él adoró. Crearon una atmósfera. Hicieron que el reino se manifestara ahí mismo. Y mire, se manifiesta desde lo espiritual, se manifestó algo natural. Ponga atención, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Dice que él estaba adorando. Él estaba adorando, alzando sus manos arriba. Él tenía una actitud de una adoración en espíritu y en verdad, en la atmósfera. Y dice que en un momento miró y algo poderoso, la materia, lo que estaba allí, donde no había nada, aparece un carnero. Aleluya. Y Abraham entendió que ese carnero era la respuesta, que ese carnero iba a tomar el lugar de su hijo.
para un sacrificio para Dios. Ponga atención. Cuando tú caminas en una palabra del Señor, cuando tú creas la atmósfera del Señor, Él allí, cuando tú permites que el reino de Dios se manifieste, Dios va a crear las condiciones para que aparezca aquello que vas a tener que presentar en el altar en reemplazo de la promesa que estás presentando en el altar. Fue lo que pasó con Jesucristo, con nosotros, iglesia. Nosotros teníamos que haber estado allí en el sacrificio de la vida, en el sacrificio de este mundo. Teníamos que nosotros haber tomado el lugar de Jesucristo y nosotros mismos haber muerto por nuestros delitos, por nuestros pecados. Pero ¿qué hizo el Señor? El Padre se dio cuenta que nosotros, su pueblo, estábamos desamparados, estábamos sin padre, estábamos sin pastor, estábamos sin promesa, estábamos enajenados. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que en ese momento Él vio nuestra condición, vio que había una separación entre los hombres. ¿Y qué hizo? Necesito enviar un Salvador y ese es Jesucristo. Necesito enviar un Mesías y ese fue Jesucristo, quien tomó tu lugar, tomó mi lugar y se ofreció en sacrificio. ¿Para qué? Para que fueran creadas las condiciones para que tú camines en vida y vida en abundancia. ¡Qué tremendo! Pero estamos caminando en este tiempo con una fe de intelecto, no con una fe de emuná. Iglesia, despierta a tu realidad espiritual y crea en tu casa, crea en tu hogar la atmósfera para que el reino de Dios se manifieste. Y desde ese lugar, desde el lugar de adoración, desde el allí de Dios, se van a crear las condiciones para que lo natural empiece a afectar. Aleluya, para que lo espiritual empiece a afectar lo natural y se desarrolle todo lo que tú necesitas hoy día. Nuestro comando no es desde la tierra al cielo. Nuestro comando es desde el cielo a la tierra. Todo lo que nosotros adoramos en el cielo se va a manifestar en la tierra. Y todo lo que nosotros pedimos al cielo se manifiesta en la tierra cuando nosotros hemos creado las condiciones para que eso se empiece a generar y a producir. Las sanidades, los prodigios, los milagros, las maravillas suceden cuando hemos creado una atmósfera de gloria del Señor. El Señor en su santa voluntad mira a sus hijos que adoran en espíritu y en verdad, y Él desciende su paloma, desciende su presencia. Y es lo que yo quiero decirte en esta hora. Abraham caminó creyendo, confiando y obedeciendo de que Dios se iba a proveer de un sacrificio. ¿Cuándo? Cuando Él estaba en él allí, cuando Él respondió a la adoración y cuando Él presentó su promesa en sacrificio. Hoy día tenemos que nosotros responder esta palabra. Y tenemos que ser llamados, persuadidos por esta palabra, iglesia, a crear la atmósfera, a crear el lugar para recibir la presencia del Señor. Lo importante de una atmósfera no es recibir algo de parte de Dios, sino que es adorar. Porque lo que Abraham recibió cuando estaba en él allí, su respuesta fue adorar. Su respuesta no fue el cabrito. Su respuesta no fue el carnero. La respuesta de Abraham fue adorar. Y mientras él estaba adorando, dice que se manifestó. Apareció un cabrito. Un carnero, perdón. Apareció un carnero. Mientras él estaba adorando. Así va a ocurrir contigo. Así ocurrirá con tu casa. Mientras tú estés adorando, allí volverá tu esposo, tu esposa. Mientras tú estés allí adorando, allí volverá tu hijo, tu hija. Mientras tú estés adorando, allí tu familia va a empezar a recibir una palabra que va a nutrir su espíritu y van a despertar a esta realidad que tú y yo ya hemos despertado. Aleluya. Tenemos que adorar. Y mientras tú crees una atmósfera de adoración en tu casa, los enemigos tienen que huir. Las adversidades tienen que desaparecer. El mar que estaba allí frente al pueblo de Israel, aleluya, el mar se abrió porque ellos creían que tenían un lugar que ir a una tierra prometida. El mar se abrió porque ellos creyeron, confiaron y obedecieron. No que Moisés los sacaba de la tierra de Egipto, sino de que Dios los estaba llevando a una tierra prometida. Y por eso se abrió el mar. ¿Cómo tú estás creyendo hoy día? ¿Cómo tú estás confiando hoy día? ¿Cómo estás obedeciendo hoy día?
Hoy día, ¿estás creyendo con el intelecto o estás creyendo con el hacer? Tenemos que, iglesia, despertar. Tenemos que cruzar al otro lado. Tenemos que ir como Abraham a ese allí. Y termino mi historia. Y ese día miércoles, cuando yo tenía tantas ganas de danzar, fue el jueves de Pentecostés, el viernes. Fue el viernes de Pentecostés. Y ese día viernes, cuando yo tenía tantas ganas de danzar, puse la música acá en la casa a todo lo que da, el volumen. Y ¿sabes qué? En ese momento comencé a poner una música. Y la presencia del Señor junto a mi esposa, la pastora Victoria, nos había visitado el jueves. Y el viernes, cuando estábamos aquí, yo sentía todavía esa gloria porque la atmósfera estaba aquí. Y en eso yo tenía ese deseo de danzar. Y puse la música y me puse a danzar. Y en el living corrí la mesa, corrí la silla y yo danzaba para allá, danzaba para acá. Hoy, ¿sabe que fue una cosa, un gozo tan tremendo que llenó mi vida? Fue un gozo tan grande que, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que no necesitaba de los músicos, no necesitaba de instrumentos, solamente necesitaba una atmósfera y necesitaba mi vida dispuesta a ofrecerse en el altar, en sacrificio, para adorar en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué? A veces como pueblo de Dios hacemos mucho protocolo para adorar al Señor. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que en este tiempo están creadas las condiciones. Las mejores letras de los adoradores van a salir en este tiempo. Las mejores canciones las mejores letras, las mejores canciones, las mejores danzas van a salir en este tiempo. Donde en lo visual no tenemos nada, pero en lo espiritual está la atmósfera, está todo listo para recibir y nosotros responder en adoración al Señor. Iglesia, despierta y responde en adoración al Señor. Responde en adoración al Señor, porque el Señor quiere en este día despertar a su iglesia, despertar a su novia, despertar a su pueblo para adorar en espíritu y en verdad. Porque, como escribí por ahí en la predicación, nuestra fe va a ser probada. Pero como tu fe pasa esa prueba por medio del creer, del confiar y del obedecer. La respuesta de Abraham fue adorar. Cuando su fe es probada, la respuesta es adorar. Y hay una alabanza que dice, no importa la circunstancia, solo alaba a Dios. Yo quiero invitarte que tú puedas cerrar tus ojos y adorar al Señor. Allí donde tú estás. Puedes decirle, Señor, yo necesito de ti. Señor, yo necesito tu presencia. Señor, yo necesito volverme a ese lugar de adoración donde solamente tú estás. Donde solamente puedo, Señor, encontrarme contigo. Señor, yo oro en esta hora por las conexiones, por cada familia, Señor, que está conectada con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Señor, se provoca en tus hijos un despertar, se provoca en tus hijos, Señor, un despertar a la atmósfera que tú has preparado para adorarte en espíritu y en verdad. Y hoy día, Señor, nos ofrecemos en sacrificio, porque sabemos que el sacrificio es adoración. Y nos postramos delante de tu presencia en esta noche. Y donde quiera que mi voz es escuchada, Señor, yo declaro que se abre una dimensión espiritual donde la presencia de tu Espíritu Santo desciende, Señor, y tú comienzas a provocar en tus hijos, en tu pueblo, Señor, un quebrantamiento por entrar allí, por entrar a esa atmósfera de adoración. Señor, te pedimos perdón si desde ese lugar nos salimos. Te pedimos perdón si desviamos nuestra mirada de allí. Te pedimos perdón, Señor, si salimos de tu atmósfera. Pero hoy día, Señor, al oír tu palabra y al recibirla en nuestro espíritu, Señor, empezamos a creer. Empezamos a creer, Señor, haciendo. Empezamos a creer, Señor,
empezamos a creer haciendo, empezamos a creer, Señor, en esta fe emuná, de confiar, de creer y de obedecer, Señor, para parecernos a ti, para adorarte en espíritu y en verdad. Padre, yo oro en esta hora por cada familia que está conectada con nosotros, Señor, y de alguna manera, Señor, están enfrentando una crisis, están enfrentando un problema, están enfrentando una situación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que tu reino sea establecido sobre su hogar en este momento, y Espíritu de Dios crea las condiciones necesarias para que a través de la adoración, a través, Señor, de tu presencia, a través de la adoración, Señor, tú puedas encontrar, Señor, un corazón dispuesto, una adoración genuina, una adoración en espíritu y en verdad, y sean creadas las condiciones para que tu pueblo, Señor, despierte y te adore, Señor, en verdad, y podamos, Señor, tener un encuentro contigo, y podamos, tu Espíritu Santo, provocar en nosotros un despertar y poder adorarte y rendirte adoración y encontrarnos contigo una y otra vez, y puedan ser creadas, Señor, las condiciones. Padre, yo oro por toda persona que está enferma y que se conectó con este video en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Señor, yo oro en esta hora para que toda enfermedad sea llevada cautiva a la obediencia a Cristo, Señor, y tu palabra declara que por tus llagas hemos sido sanados y curados, y nos apropiamos, Señor, de la sanidad en el nombre de Jesús, y creemos con nuestro corazón que en este instante toda dolencia, toda enfermedad desaparece de nuestra vida, porque creemos en un Dios sanador, creemos en un Dios que sana y que liberta de toda dolencia, de toda enfermedad, y somos libres en esta hora. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, tu palabra, recibimos, Señor, tu palabra, y creemos en tu promesa y obedecemos, Señor, para seguir caminando en este tiempo, creyendo, confiando y obedeciendo en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén y amén. Aleluya. Quiero bendecir ahí a Ernesto Ibarra, que se conectó con nosotros. Dios te bendiga, amado hermano Ernesto. Qué rico saber de ti. Dice saludos, bendiciones. Qué tremendo. Yo no sé si esta palabra ha bendecido tu vida, y espero que así sea. Y queremos honrar al Señor por este día. Te bendigo, bendecimos tu vida de parte del Señor. Declaramos que la gracia y el favor se manifiesten sobre tu vida. Quien estuvo contigo hoy día, el pastor Joseph Faúndez, y junto a la pastora Victoria Carrasco, le deseamos las más ricas bendiciones de parte de Dios. Y nos encontramos este miércoles. No te pierdas este miércoles una palabra del Señor que va a bendecir tu semana. Así que recibe esta palabra, te bendigo tremendamente, y recuerda que tenemos que conectarnos con el Señor, y también puedes tú enviarnos tus peticiones de oración. Cada una de las peticiones de oración que hemos pedido, Dios ha respondido. Dios ha respondido, pero tremendamente, tremendamente. Así que damos gracias a Dios, porque Él responde. Cuando oramos al Señor, Él responde a sus hijos. Así que te bendigo en esta hora, y nos encontramos el miércoles a partir de las 21 horas para recibir una palabra del Señor. Nos despedimos, un abrazo para todos, y nos encontramos el miércoles en otro capítulo más de nuestra iglesia, Gracia y Favor. Que el Señor les bendiga.